Bien, vamos en este video a hablar sobre la unidad 4 de la asignatura relativa a los modelos decisorios más usuales en ingeniería económica y estadística. Específicamente vamos a dar una introducción a este tema porque se espera que ustedes completen el tema en presentaciones grupales que se van a asignar en la clase del día de hoy. Bueno, la intención de este video es darles a ustedes un repasito por ciertas reglas de la disciplina de la ingeniería económica. La ingeniería económica es un área que ustedes ya conocen porque han tomado asignaturas relativas a ella en la carrera. Y básicamente lo que vamos a hacer es colocarlas dentro del contexto de la teoría de las decisiones para destacar sus aspectos más importantes, señalar sus inconvenientes y buscar aplicarlas rápidamente en ejemplos prácticos. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la teoría de las selecciones sin riesgos cuando estamos trabajando con ingeniería económica. Hay un conjunto de postulados muy importantes en la teoría de selecciones sin riesgo que se puede resumir diciendo que la persona que toma la decisión es lo que se llama un hombre económico. ¿Qué es un hombre económico? ¿Cuáles son sus características? Bueno, un hombre económico posee información completa. Básicamente se supone que él conoce no solo todas las opciones o alternativas que están abiertas para él, sino que también él sabe los resultados de cualquier acción. También es poseedor de sensibilidad infinita. En los trabajos viejos de esta área de selección sin riesgo se asumía que las alternativas a disposición de un individuo eran funciones continuas e infinitamente divisibles, aunque se ha demostrado recientemente que este postulado puede abandonarse sin comprometer la teoría de la selección. Y también que es un hombre racional. Él puede ordenar los estados en los cuales puede estar y hace sus selecciones con el objetivo de maximizar algo. El ordenamiento al que se refiere no necesariamente es un ordenamiento fuerte, puede ser débil en el sentido de que él puede preferir decir me gusta este estado con respecto a otro o que hay un estado que le es indiferente. En otras palabras, no es necesario que él sea muy racional en ese sentido, en el sentido, digamos, numérico de la palabra. Pero básicamente ese ordenamiento va a hacerse teniendo en cuenta la maximización de la utilidad para este hombre económico. Y bueno, es una realidad que se viola continuamente porque esta utilidad tiene elementos que son subjetivos, que no son medibles siempre en escalas numéricas que puedan dar lugares a esas comparaciones racionales. Bueno, es importante en este contexto la teoría de la maximización de la utilidad. Básicamente estas son un grupo de teorías que fueron postuladas por un grupo de economistas o filósofos economistas, iniciada por varias personas, entre ellas Jeremías Bentham y James Mill, que sostienen que el objetivo de la acción humana es buscar el placer y evitar la pena o el dolor. Entonces, toda acción o todo objeto tiene una utilidad y al placer se le da una utilidad positiva y a la pena negativa. Y siempre entonces estamos buscando la utilidad máxima, el placer máximo. Digamos que somos hedonistas, dice esa escuela de filósofos economistas. Entonces, hay una hipótesis que dice que la utilidad es una función monotónica y negativamente creciente de la cantidad de ese bien. En otras palabras, decimos que si el precio de ese bien es bajito, más vamos a consumir, porque la utilidad sería máxima. Básicamente es una teoría muy vieja y tiene ciertas complejidades cuando consideramos relaciones entre las utilidades de diferentes bienes. Por ejemplo, se asume que las utilidades de diferentes bienes pueden sumarse para obtener una utilidad total del conjunto. Sin embargo, esto supone que las utilidades son independientes unas de otras, pero a esa suposición no considera que hay bienes que sustituyen a otros, por ejemplo, y que hay bienes suplementarios también. Hay un economista muy famoso llamado Edgeworth que analiza las utilidades de los bienes no independientes e introduce un concepto muy interesante que no vamos a profundizar mucho, lo vamos a mostrar muy por encima,
que seguramente ustedes ya lo vieron, se llama curvas de indiferencia, que ha tirado por tierra la teoría clásica de la utilidad. Para ilustrar un poquito lo de las curvas de indiferencia, vamos a poner este ejemplo. Básicamente, estas curvas tratan con combinaciones entre dos bienes que reportan la misma satisfacción. En este caso, son bolígrafos y lápices. Vamos a suponer que para una persona reportan la misma satisfacción y son preferidas a otras cosas. Entonces, en cualquier punto de la curva, de cada curva, en este caso vamos a analizar esta, cualquier combinación de lápices y bolígrafos en estas proporciones reportan la misma satisfacción e indica que mientras una se hace más grande, yo acepto menos cantidad de la otra. Ahora, por ejemplo, en este caso, si me dan 10 bolígrafos, yo acepto 5. Si quiero aumentar la cantidad de bolígrafos por alguna razón, hay que aumentarla, yo la puedo aumentar, entonces bajaría mi expectativa de la cantidad de lápices, que es el otro bien que reporta para mí de manera indistinta la misma satisfacción. Ahora, si yo quisiera aumentar la cantidad de bolígrafos y la de lápices, ya yo pasaría a otra curva de indiferencia, porque en este caso no hay, digamos, un trade-off entre la cantidad que sube de un lado y la que baja del otro. Ok, entonces, mientras yo pueda mantenerme aquí, estoy en la misma curva, porque cambio, digamos, mientras uno de esos bienes sube, el otro baja, y no me importa. Pero cuando ya deje de importarme, entonces seguramente debo pasar a otra curva de indiferencia. Bueno, también, aparte de esa teoría de selección sin riesgo, también tenemos la teoría de las selecciones riesgosas en economía, en ingeniería económica. Nosotros estamos ya muy familiarizados con los términos de riesgo e incertidumbre. Eh, Básicamente, riesgo es cuando tenemos situaciones a las que podemos asignarle probabilidades de ocurrencia, ¿cierto? Sin embargo, hay otras situaciones en las que los resultados no son predecibles y no podemos asignarle ocurrencias. Y en este caso, nosotros la llamamos incertidumbre. No hay una probabilidad que podamos asignarle. También estamos familiarizados con lo que es el valor esperado, utilidad esperada. Básicamente, en las decisiones riesgosas, cuando tenemos probabilidades de ocurrencia de ciertos estados, nosotros podemos buscar hacer selecciones que maximicen ese valor esperado. Nosotros ya sabemos cómo calcularlo, ¿verdad? Que es multiplicando el valor de cada uno de los posibles resultados por la probabilidad de ocurrencia de esos resultados y se suman esos productos y básicamente esas probabilidades deben sumar 1. Pero realmente hay una situación con esta utilidad esperada y es que hay una hipótesis de que la gente se comporta de esta manera siempre, pero hay observaciones empíricas que contradicen esta aseveración porque muchas personas, digamos que ante situaciones riesgosas, se comportan de otras maneras. Podemos poner dos ejemplos claros. Cuando una persona adquiere un seguro, nosotros, por ejemplo, sabemos que un seguro es algo que a lo mejor no usamos nunca en la vida, pero nosotros lo pagamos y estamos claros que la persona a la que le pagamos el seguro obtiene muchos ingresos de esto. Nosotros no estamos seguros de que vamos a obtener algún beneficio de eso, solamente podemos obtener beneficios si nos pasa cualquier eventualidad y a lo mejor nunca llega a pasar. Sin embargo, nosotros, como quiera, invertimos en esto porque queremos prevernos de cualquier riesgo. Lo mismo pasa con la lotería. Estamos muy claros que la probabilidad de ganar la lotería es extremadamente bajita y sin embargo jugamos perdiéndolo todo, nos arriesgamos muchísimo. Entonces, son casos en los que esa teoría no funciona. Empíricamente, nosotros, por observaciones del comportamiento, podemos darnos cuenta que no siempre funciona. Este tipo de fenómenos que yo estoy explicando indujo a Daniel Bernoulli a proponer que la gente tiende a maximizar la utilidad esperada más que el valor esperado. Son dos cosas diferentes. El valor esperado tiene que ver con un concepto en moneda, en pesos, un concepto que es objetivo, que se puede calcular. Mientras que la utilidad tiene que ver con útiles, que digamos es un concepto subjetivo. Para ilustrar esto, nosotros podemos ver a una persona que dice que le es indiferente
ganarse 70 pesos que la probabilidad de ganar 100 pesos, sabiendo que tiene un 50 y 50 de chance de ganarlo. En otras palabras, él dice, me da lo mismo que ahora mismo tú me digas que yo tengo 70 pesos o jugar a un juego que hay 100 pesos de por medio, sabiendo que es probable que haya un 50% de probabilidad de que yo gane y un 50% de probabilidad de que yo no gane. Aunque los valores esperados a nivel monetario económico son diferentes de estas dos, porque en este caso, ¿verdad? Es menor que aquí, realmente la utilidad esperada es la misma, los útiles son iguales, me reporta la misma utilidad subjetiva ambas decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de la maximización de la utilidad esperada, hay, que fue desarrollada por von Neumann y Morgenstern, realmente es muy conocida, ha entusiasmado a muchos economistas y es muy importante porque ha servido de base para propuestas muy interesantes como las de los economistas Friedman y Savage, que investigaban, por ejemplo, por qué una misma persona compra un seguro que tiene un valor esperado negativo y desea pagar con el fin de asegurarse o precaverse de un riesgo y a la vez también compra loterías con un valor esperado negativo también, pero en este caso, en vez de para precaverse de un riesgo, es con el fin de tomar un riesgo. Entonces, básicamente ellos sugerían que estos hechos podían modelarse por medio de una función utilitaria o curva que tiene un doble punto de inflexión. Y aquí podemos verla. Básicamente, esta gráfica lo que hace es que en el eje de las X grafica la riqueza de una persona y en el de las Y la utilidad de algo para una persona. Y básicamente lo que dice es que la función de utilidad difiere para una persona basado en la cantidad de riqueza que ese individuo tiene. Explica por qué un individuo que ama el riesgo es porque es más rico, o sea, la gente que tiene más riqueza ama más el riesgo, por ejemplo, podría jugar más a la lotería, y la gente que le huye al riesgo eh, es cuando es más pobre, o sea, la gente pobre le huye más al riesgo y básicamente esto ilustra el caso de la gente que compra seguros. Esta función ha sido ampliamente usada incluso en el campo de la historia de la economía para explicar por qué el apostar de manera social no necesariamente implica que la sociedad se ha vuelto loca apostando. Y es por esto porque eh, esa, esas situaciones tienen que ver mucho con la riqueza de las personas. Perfecto, bueno, esto fue una pequeña introduccióncita acerca de estas decisiones con riesgo y sin riesgo. Y ahora yo quiero ver con ustedes un poco de cuáles son los temas que nosotros vamos a tratar principalmente relativo a esta unidad. En rojo está lo que ustedes van a estar haciendo en grupos y en negro está lo que yo voy a presentarles hoy. Básicamente yo voy a presentarles algo muy importante, unos insumos muy importantes para poder trabajar decisiones en el área a nivel económico o en economía para ingenieros, que son los principales documentos financieros de la empresa. Específicamente vamos a trabajar con lo que es el estado de situación o balance y también con el estado de ingresos y gastos, que también se llama de pérdidas y ganancias. Y ustedes entonces estarán trabajando con cuáles son los criterios más usuales de selección de alternativas basados en informaciones que pueden venir o vienen de estos principales documentos financieros de la empresa. Entonces vamos a empezar con el balance o estado de situación. Aquí tienen un ejemplo. Este es un documento que ustedes seguramente deben conocer cuando vieron ingeniería económica. En él se muestra lo que tiene o posee una empresa, en este caso, que son sus activos, y también lo que debe esa empresa, que son sus pasivos en un momento dado, expresado en dinero. ¿Okay? Básicamente, fíjense que hay un punto de corte y una fecha, digamos, de corte, hasta donde llegan esos activos y pasivos. Los análisis más comunes respecto al balance se refieren al análisis de relaciones que pueden, digamos, trabajar aspectos del mismo balance. Entonces, esto se llama un análisis vertical. O también puede hacer análisis horizontal
que básicamente son los aspectos del balance, pero hechos en diferentes fechas. Estos análisis de relaciones constituyen una base muy importante para la toma de decisiones respecto a cómo controlar los aspectos que marchan mal o también para saber qué es lo que marcha bien, comparando las relaciones que se tienen con las de empresas similares. Hay diferentes relaciones que se pueden sacar, aquí hay algunas, solo son algunas, por ejemplo, estas son algunas relaciones entre tipos de fondos y tipos de activos. Por poner un ejemplo, esta relación 1 muestra la proporción de los activos de la empresa poseída por los accionistas o dueños. Y la relación 2, por ejemplo, mide la proporción relativa de los activos de la empresa poseída por los acreedores y los accionistas. Esta relación básicamente lo que muestra es lo que se debe y lo que se posee. Digamos que la 2 es igual al recíproco de la relación 1 menos 1. Esa es la idea. Fíjense que hay más ahí que ustedes pueden consultar en el material didáctico y lo explica más en detalle. También con este documento de la empresa podemos trabajar algunas medidas de liquidez. Básicamente las medidas de liquidez tienen que ver con la capacidad para cubrir los débitos de la empresa, o sea, la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus deudas. Por ejemplo, en este caso la medida 1 lo que habla es la capacidad de una empresa para pagar su pasivo corriente rápidamente. Y así hay otras medidas de liquidez. Otro de los documentos de la empresa también muy importantes es el estado de ingresos y gastos. Es un documento que muestra los ingresos y gastos de la empresa, como su nombre lo dice, durante un periodo determinado. Tiene, digamos, una fecha inicial y una final, y del cual nosotros podemos sacar datos tan importantes como el volumen de ventas, las utilidades brutas, las utilidades operacionales, las utilidades antes de impuestos y también las utilidades después de impuestos. De ahí podemos sacar algunas medidas de efectividad operacional. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, la relación 1 es una medida de la efectividad del crédito y de la capacidad de cobro de una empresa. Si, por ejemplo, multiplicamos esta relación por 365 días, nos vemos con esta medida que es la 2, que es el periodo de cobro. Básicamente lo que nos da es un promedio de ventas que no se cobran por día. Digamos que este periodo debe relacionarse con los demás términos del crédito que la compañía extiende a sus clientes. También tenemos lo que llamamos las medidas de utilidad. Por ejemplo, la relación 1 mide el margen de utilidades por peso de ventas. Digamos que la utilidad es un porcentaje del valor neto tangible, que es esta relación número 2. Y mide el retorno a la inversión de los accionistas, también lo que se llama patrimonio, y es usualmente una medida que nos dice que también cumple una empresa con sus objetivos. Y así hay más medidas que ustedes pueden verificar con más detenimiento en el documento. Bueno, entonces, ¿para qué se usan las relaciones financieras? ¿Cuáles son sus usos? ¿Cuáles son sus limitantes? Bueno, las relaciones anteriores son estáticas porque miden aspectos que tienen que ver con periodos específicos o tiempos determinados de una empresa. Entonces puede ser que un índice que uno analice en un momento puede que no sea representativo de la empresa porque la empresa va cambiando constantemente, hay diferentes temporadas con diferentes situaciones que pueden hacer muy diferentes estos documentos de un periodo o un tiempo a otro. Lo que nos lleva a que podemos comparar nuestros índices con los de otras empresas, pero esas empresas con las que nosotros comparamos nuestros índices para saber si vamos bien o mal, es muy importante que tengan ciertas características para que esta comparación tenga validez. Ejemplos de características que deben tener esas empresas con las que comparamos nuestros estados son las siguientes. Por ejemplo, que la empresa produzca el mismo tipo de bienes o servicios. Muy importante, ya que los índices varían de acuerdo con el tipo de producción o industria que se analice. Es muy importante. También que la empresa sea aproximadamente del mismo tamaño. Uno creería que es fácil determinar el tamaño de una empresa, pero hay varios factores que indican el tamaño de una empresa, que puede ser el monto del capital que se invierte, o el número de trabajadores, o el número de productos que se producen. Entonces es muy importante
establecer esa igualdad de tamaño basado en esos factores. También es importante que la empresa con la que nos comparemos haya iniciado operaciones en la misma época, porque puede ser que la tecnología y otras situaciones del entorno pueden cambiar muy aceleradamente con el tiempo. Entonces, no podemos compararnos con empresas que a lo mejor, aunque sean del mismo tipo de bienes y sean del mismo tamaño, iniciaron en momentos diferentes porque a lo mejor en términos tecnológicos estaban en dos puntos diferentes. Y eso tiene un efecto en la situación de la empresa. Y también debemos tomar en cuenta que la empresa con la que nos comparamos sea una empresa exitosa y que lo sea, digamos, a los ojos de la comunidad empresarial y también bajo medidas de éxito económico del entorno. Entonces, es importante también establecer ese éxito de la empresa para que nuestra comparación realmente sea exitosa. Bueno, básicamente esta es la introducción que quería darles al tema. Ustedes tienen ahora en clases un trabajo muy importante que hacer, que es el de introducirnos a esos coeficientes de decisión económica y también al método que se va a usar utilizando esos coeficientes para tomar decisiones. Así que nos vemos en clase.